Carla Ricciotti. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Estamos con el doctor Moner Sanz para hablar obviamente de alguien a quien él ya ha denunciado hace varios meses. Precisamente en noviembre pasado comenzó con una denuncia en el Consejo de la Magistratura hacia el doctor, hacia el juez Luis Rodríguez, cuestionadísimo por estos momentos por estar sospechado de haber recibido una coima muy grande por parte de quien era, de quien es, mejor dicho, la viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz. Doctor Moner Sanz, ya acumula este juez 5 denuncias por lo menos. ¿Mañana comenzaría a tratar este tema el Consejo de la Magistratura? Efectivamente, creo que sí, que el número son 5, porque la mía inicial es de noviembre, la segunda mía en el Consejo de la Magistratura es de la semana pasada, ya cuando se conocía esto de la posible coima de Carolina Pocchetti al juez Rodríguez. La gente de la coalición cívica hizo también un planteamiento. Hay algunos otros, entre ellos el del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entidad que además está patrocinando un interesante movimiento para el día 28 de febrero frente al Consejo de la Magistratura, que es una suerte de reunión pública para exigir la suspensión de este juez que está tan sospechado por tantos lugares. Juez que además, en 2 oportunidades, la Cámara Federal le quitó el expediente, es decir, la Cámara Federal, instancia superior a él, le quitó el expediente por su actitud favorecedora respecto de los implicados penalmente. Sospecha aquella que estaría enancada en estos dichos de Carolina Pocchetti, porque parecería que esa actitud de complacencia no fue precisamente gratis. Luciana, te está escuchando el doctor Moner Sanz. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por recibirnos. En primer lugar, me interesa hacerle una pregunta estructural. El juez Rodríguez ganó un concurso de una manera muy polémica, tanto es así que tuvo que intervenir la justicia. En 2012 se le sospechó que se había, digamos, apropiado con anticipación del examen que tenía que rendir. Y luego, como usted comentaba, sus fallos fueron cuestionados por la Cámara en relación a que por el ya fallecido Muñoz había sido beneficiado, sus bienes no habían sido de alguna manera puestos bajo protección judicial y los pudieron liquidar, ¿no? Su viuda pudo liquidarlos. Entonces, lo que la ciudadanía se pregunta es por qué un juez que ha tenido tantos traspiés desde su nombramiento incluido, no fue de alguna manera apartado de sus funciones o iniciado su juicio político antes. Bueno, en mi caso esto lo hice en su momento, en noviembre, que es un poco antes de ahora, pero yo quisiera perfilar algo muy importante que usted dijo, Luciana. Él era juez de instrucción, es decir, juez del fuero, llamémosle, ordinario en materia penal. Y él, a pesar de que sueldo y sueldo era igual, quiso ser juez federal. Alguna vez quizá explique por qué quiso pasar de un lugar de bajo rating a un lugar de alto rating, como es el juzgado, como son los jueces federales en Comodoro Pi. Y efectivamente, usted decía bien que consiguió saber de antemano qué era lo que se le iba a preguntar, cuál era el tema central para una prueba. Pero ese fue el primero de 2 pasos. El segundo paso fue conseguir de un juzgado un fallo parecido a aquello que se le preguntaba, iba a preguntar en el concurso al que se sometía. Es decir,
aparentemente dos inmoralidades. En su momento, cuidado, esto tuvo gran repercusión pública. Rodríguez nunca salió a desmentir esto, incluso creo que intervino algún juzgado para investigar la verdad de todo eso, y todo quedó efectivamente en un tono muy bajo que lamentablemente no le hace nada bien a la credibilidad ciudadana respecto del último refugio que tiene, que es tener un poder judicial que en otras áreas funciona razonablemente bien, y que en el área de los jueces federales en lo criminal y correccional han tenido desde Ollarvide y desde antes de Ollarvide algunas cuestiones muy serias. ¿Fui claro, Luciana, en la explicación? Sí, y la pregunta que se me plantea a partir de su respuesta es ¿por qué el Consejo de la Magistratura, ante esos episodios que protagoniza Rodríguez en el concurso cuestionado y en las decisiones judiciales que la Cámara cuestiona en dos oportunidades, no actúa y bueno, empieza a investigar cómo es su actuación profesional? Sí, usted está planteando una cosa muy profunda y muy veraz, que es ¿por qué no actúa, llamémosle, de oficio, claro, sin esperar que fulano, mengano, sutano hagan el planteamiento correspondiente? Esto sería el ideal. Es lo mismo que si los fiscales quisieran actuar de oficio. Y hablando de fiscales, y en homenaje a la tarea que ustedes se han tomado venir hasta aquí, yo debo decir que ayer en el Comodoro Pi yo sorteé una causa penal por cohecho contra Luis Rodríguez. Le toca entender al juez Marcelo Martínez Di Giorgi, e intervendrá como fiscal Carlos Rívolo, porque independientemente de que el Consejo de la Magistratura se vincula con juicio político, parecería ser que si eso se demuestra, hay también delito de estos a los que alude el Código Penal, concretamente Ricardo, el artículo 257. Ricardo, sí. En el caso del Consejo de la Magistratura, ¿se puede apelar al argumento que, por ejemplo, se apela en el caso de los fueros a los senadores respecto de que si no hay todavía una sentencia firme, no corresponde apartarlos de sus funciones a un juez? ¿Podría haber un argumento así si se quisiera proteger al juez Rodríguez? Entiendo que no, entiendo que puede ser suspendido si en un momento determinado hay tal acumulación de prueba respecto de un juez que permite entonces el Consejo de la Magistratura tomar alguna medida precautoria. Es decir, no se equivaldría a lo que usted razonablemente pregunta si tiene parangón con el tema de los fueros que vincula a personas que todos conocemos. Ricardo, ahora tengo una serie de preguntas sobre la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli, realizada por un productor agropecuario, Pedro Echevest, que dice que por intermedio de otra persona recibió una extorsión cuyo autor sería el fiscal Stornelli, que ahora además denuncia a Marcelo D'Alessio, que es este intermediario que usó su nombre. Lo que le pregunto es algo muy desde el sentido común. ¿La justicia debería investigar al fiscal Stornelli para saber fehacientemente si tuvo algo que ver en esta extorsión, más allá de los dichos que el fiscal sostiene? ¿De la negativa que el fiscal sostiene? Hasta donde... Dos cosas. Primero, desde el punto de vista moral, quiero decir que el 15 de marzo de 1995, 1995, y no me estoy equivocando, yo iniciaba acción penal contra Carlos Saúl Menem, y por virtud del empuje de Stornelli, fundamentalmente, un rato Carlos Saúl Menem estuvo preso. En la causa de contrabando de armas, sí. Tal cual, excelente su información. Lo cierto es que tengo por él fundado aprecio, no por una cuestión arbitraria, sino por una línea de conducta. En segundo lugar, hasta donde se me dice,
o hasta donde yo conozco, hay una causa abierta en un juzgado federal de Dolores. Sí, Ramos Padilla es el juez. Ramos Padilla es el juez. Ramos Padilla perteneció en su momento, o sigue perteneciendo, a lo que se llama justicia legítima, que vendría a ser el conjunto de jueces y funcionarios vinculados con el pensamiento kirchnerista. Muy patrocinado todo esto por un hombre también muy cercano al kirchnerismo, como es Horacio Berbisky, ¿no? Pero más allá, yo entiendo la composición del lugar que usted hace, pero digo, si la justicia tiene que ser independiente, debemos dejar las suspicacias de lado, y si hay un fiscal que es denunciado por un particular, una persona privada, en este caso un productor agropecuario, de algo o implicado en teoría supuestamente en un delito, la justicia tiene, y más allá de las suspicacias en relación al juzgado de Dolores, quiero decir, ¿es razonable, es lo correcto que ante una denuncia contra un fiscal, por más probo que uno crea que es, la justicia actúe? ¿Si hay una denuncia? Sí. Si hay una denuncia, no la puede rechazar de oficio. Es decir, tiene que tramitarla por lo menos en sus pasos elementales. Es el derecho al proceso que tiene tanto el imputado como la persona que imputa, como el denunciante. Esta es la organización que hoy, a la luz del Código Procesal Penal, que tiene muchas falencias y que se vive diciendo que se lo va a modificar, a la luz de este Código Procesal Penal las cosas son así. De la misma manera que entiendo que la Fiscalía del doctor Rívolo puede pedir algunas medidas al juez Martínez Di Giorgi respecto de la tarea que inicié ayer en orden a la probidad o no de Luis Rodríguez, el juez federal, ¿no es cierto? Digo, porque alguien que un amigo del juez Rodríguez puede decir, para mí es un hombre probo, no tiene sentido que se lo investigue. Y sin embargo, tiene sentido que se lo investigue. Entonces digo, la justicia no debería ser la misma para todos, no importa si nosotros creemos o no en su inocencia o si respetamos o no a esos magistrados y fiscales. Así es. Y esto es uno de los temas centrales por el cual el Poder Judicial tiene que ser absolutamente probo y abierto. Observemos que el Poder Ejecutivo lo elegimos nosotros, el Poder Legislativo lo elegimos nosotros, el Poder Judicial no. Y es el lugar donde la gente de a pie puede ir a tocar el timbre y tratar de obtener lo que se llama justicia. Y el hecho de que surjan hombres al modo de Ollarvide en su momento, al modo de algún camarista federal que hubo que enjuiciarlo, es la única posibilidad de hacer cierto que un poder judicial químicamente puro hace a la esencia de la democracia en nuestro país. Le agradezco, Ricardo, sus palabras y sus aclaraciones y este análisis estructural de la justicia en Argentina. Muy amable. Estoy a sus órdenes. Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Nos vamos a un corte ahora en Más Info, segunda edición. No se vayan porque vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, la presión tributaria en Argentina, que crece cada vez más, con Marcelo Rodríguez, un especialista en este tema. Ahora volvemos.